Bueno, realmente esta charla no debería llamarse tomografía en trauma craneal, sino tomografía para dummies. Voy a tratar como de hacer de los conceptos un poco complicados, demasiado básicos, para que puedan tener en cuenta que este tipo, pues la tomografía debe ser bien analizada para poder dar un diagnóstico acertado. Bueno, entonces comenzamos con la fisiopatología del trauma craneoencefálico, que ustedes saben se va a dividir en dos fases. En la primera fase hay un daño inicial que ocurre secundario al evento traumático como tal, pero en esa segunda fase van a ocurrir muchos procesos neuropatológicos que van a resultar en la injuria como tal. Entonces ya en la fase primaria pues vamos a tener lesiones del cuero cabelludo y hematomas. Ya en la fase secundaria ya sería secundario pues a ese primer evento de trauma, entonces los signos de herniación, el edema y la isquemia. Existen entonces dos tipos de daño primario, el trauma craneoencefálico cerrado y el trauma craneoencefálico penetrante. En este último hay disrupción de la bóveda craneana y, como observan ustedes en la imagen, obviamente hay un cuerpo extraño que está pasando al parénquima como tal. En cuanto a las imágenes se refiere, el estudio de neuroimagen de elección en un paciente con trauma craneoencefálico es el TAC. Esta tomografía debe hacerse sin contraste y a pesar de que el 15% de los pacientes que tienen trauma craneoencefálico poseen lesiones que son detectadas en la tomografía, solo el 1% de estos pacientes va a requerir alguna neurointervención. Entonces, TAC simple y en algunos casos vamos a mandar angiotomografía. Respecto al TAC, entonces no hay duda que en un trauma craneoencefálico severo y moderado debe realizarse la tomografía, pero existen dudas es aquellos pacientes que presentan trauma craneoencefálico leve, y para esto hay muchas escalas que han salido, pero realmente son dos como las más aceptadas y las más populares. La primera de ellas es la escala de Canadá, en el cual nos refiere que un paciente con más de 65 años que tenga un Glasgow menor de 15 a 2 horas posterior al traumatismo, que tenga signos o sospechas de fractura de base de cráneo, que tenga un mecanismo peligroso de la lesión o más de un episodio de vómito o una apnesia de más de 30 minutos antes del accidente, requiere realización de tomografía. Y existen otros criterios que son los criterios de New Orleans, en el cual nos refieren que un paciente con cefalalgia persistente, vómito persistente, que tenga más de 60 años, intoxicación por drogas o alcohol, apnesia anterograda persistente, signos visibles de trauma por encima de la clavícula y convulsiones, debe requerir la realización de una tomografía. Entonces ya sabemos que las indicaciones de ese TAC simple son netamente clínicos, pero cuando existe sospecha de que haya una lesión vascular, es necesario la realización de una angiotomografía. Entonces viene la pregunta, entonces, ¿en quién podemos sospechar pacientes que tengan lesión vascular? Entonces, aquellos que tengan fractura de base del cráneo, fractura o luxación de columna o un deterioro neurológico no explicado, que es lo que se denomina el stroke-like. Entonces quise dividir como la interpretación de la tomografía en 6 puntos. Primero les voy a hablar de los principios básicos, seguimos con contenido anormal epicraneal, continuamos con fracturas, luego contenido anormal extraaxial, contenido anormal intraaxial y finalmente la línea media y el sistema ventricular. Entonces comenzamos con los principios básicos y para ello vamos a disponer entonces en la gran mayoría como servicios de urgencias disponemos de visualizadores de imagen que nos permite utilizar el ROI, que es el que permite analizar la densidad de acuerdo a donde pongamos el puntico para poder saber realmente qué densidad tiene y más o menos de qué estructura estamos hablando. Cuando estamos hablando de la sustancia gris, más o menos oscilan las unidades Hounsfield entre 30 y 40, sustancia blanca de 20 a 35, el líquido cefalorraquídeo de 0 a 20 o cualquier líquido de 0 a 20, el hueso mayor de 600, el calcio de 100 a 300, la sangre de 75 a 80, esta es la sangre pues aguda, la grasa de menos 100 a menos 250 y el aire de menos 800 a menos 1000.
Entonces vamos a tener unos términos que vamos a utilizar en tomografía y que son hipodenso, isodenso e hiperdenso. Hipodenso es cuando algo tiene menor densidad respecto a, y casi siempre lo vamos a comparar respecto al parénquima sano. Isodenso cuando tienen la misma densidad e hiperdenso cuando tienen mayor densidad. Esto es un ejemplo de más o menos cómo uno lo hace ya en la estación de trabajo o ustedes en los visualizadores. Uno coloca el ROI dependiendo pues donde quiera analizar y un ejemplo, aquí tenemos el líquido cefalorraquídeo y me dice que tengo un promedio de 3.3 y ya habíamos dicho que el líquido tiene entre 0 y 20. Bueno, continuamos entonces con el contenido anormal epicraneal. Y para esto debemos recordar que el cuero cabelludo es un tejido delgado, que es compresible, que es altamente vascularizado y al ser la estructura más externa de la cabeza, pues es más susceptible de daño. Entonces en esta categoría encontramos el hematoma epicraneal. En este caso hay una alteración en el contorno, en la imagen axial y al hacerle la reconstrucción 3D, pues se va a identificar mucho mejor. Seguimos entonces con la avulsión. Noten ustedes cómo hay una pérdida de los tejidos blandos en la región frontal. Esto pues como contenido anormal epicraneal. Continuamos entonces con las fracturas. Todas aquellas lesiones que alteran las corticales óseas deben ser evaluadas sospechando fractura y van a ser mejor evaluadas en ventana ósea. Ustedes saben que los visualizadores uno puede cambiar ventana parénquima, ventana ósea e idealmente cuando estamos sospechando una fractura siempre debemos buscar entonces en ventana ósea. En esta categoría entonces vamos a encontrar las fracturas lineales. Las fracturas lineales entonces son aquellas que no presentan desplazamiento de las estructuras óseas a través del cráneo y es importante tener un alto índice de sospecha de estas fracturas. ¿Por qué? Porque se deben buscar aquellos signos directos o indirectos que no lo indiquen, porque la deformidad no es tan obvia. Entonces, los signos indirectos es encontrar una disrupción como tal de las corticales óseas y los signos indirectos, ejemplo, podemos encontrar enfisema, un hematoma, un neumocéfalo, que yo digo, bueno, entonces, ¿cómo entró el aire hacia la cavidad, pues hacia el parénquima? Tuvo que haber entrado por alguna fractura, entonces debemos buscar siempre esas fracturas. Entonces, en este caso es un signo indirecto, miren acá, como hay un pequeño hematoma epidural, pero que si le cambiamos en ventana ósea se observa la disrupción de la cortical interna y la cortical interna y externa por una fractura. Esta ya es en la reconstrucción pues de volumen rendering en 3D donde se identifica mejor esta fractura. Esta es otra fractura lineal en el cual se observa la clara disrupción de la cortical interna y externa y al hacerle la reconstrucción pues de 3D mucho mejor visualizada. Bueno, continuamos entonces con las fracturas deprimidas y las fracturas deprimidas es cuando el hueso se desplaza hacia la cavidad craneal. Entonces este pues es un claro ejemplo que parece como si fuera un trauma secundario a martillo. Bueno, al contrario entonces de esas fracturas deprimidas tenemos las fracturas elevadas donde hay un desplazamiento externo del foco de fractura y generalmente se van a acompañar de lesión de tejidos blandos. En este caso es una fractura abierta y elevada. Y finalmente entonces las fracturas diastásicas. Las fracturas diastásicas se presentan cuando el trauma es muy intenso y causa diastasis de las suturas. Bueno, continuamos entonces con el contenido normal extraaxial. Entonces recordemos que en el espacio extraaxial debe ser hipodenso, es decir, debe tener contenido o densidad líquida, secundaria que en el espacio extraaxial tenemos el líquido cefalorraquídeo. Entonces en esta categoría vamos a encontrar la hemorragia subaracnoidea, los hematomas subdurales y los hematomas epidurales. Entonces todo esto que me altera la densidad en esto que acabamos de ver, de subrayar, entonces esto es un contenido anormal extraaxial. Entonces, en la hemorragia subaracnoidea traumática es la primera hemorragia, es la primera lesión traumática que podemos ver en pacientes con TEC severos. Ella va a predominar en las regiones perisilvianas, frontales y temporales.
Entonces, noten ustedes cómo hay un aumento de la densidad aquí de las cisternas basales y que si lo comparo con uno normal, miren que acá las cisternas de la base en las cisternas de la base no hay contenido de mayor densidad. Bueno, y esta es otra hemorragia subaracnoidea en el cual identificamos una hemorragia cortical en el aspecto derecho. Bueno, en cuanto a los hematomas subdurales, ellos son aquellos que ocurren entre la cara interna de la dura madre y la superficie cerebral. Ocurren del 20 al 25% de los pacientes que presentan trauma craneoencefálico grave y tienen una forma lenticular como observan en la imagen. Se van a clasificar en tres. Los agudos son aquellos que se presentan en la primera semana y van a ser hiperdensos, es decir, más blancos que el parénquima cerebral. Los subagudos se presentan de 1 o 5 días hasta 2 semanas después y van a ser isodensos al parénquima cerebral. En este caso, ellos pueden pasarse por alto porque van a ser de igual densidad que el parénquima. Y los crónicos son aquellos que llevan más de 2 semanas, donde el aspecto va a ser hipodenso en relación al tejido cerebral. Entonces comencemos con los ejemplos. Este es un ejemplo de un hematoma subdural subagudo tardío. Noten entonces cómo el hematoma en el aspecto posterior tiene una densidad igual al parénquima cerebral y en el aspecto anterior es más hipodenso. Y estos hematomas subdurales crónicos bilaterales, ¿y por qué decimos que es crónico? Porque miren que la densidad es mucho menor que la del parénquima cerebral. En cuanto al hematoma epidural, es aquel que se localiza entre la lámina interna de la craneal y la dura madre, y este va a adquirir una forma biconvexa. Estos son más comunes en las regiones parietales y temporales y van a estar asociados en un 90% a fracturas. Entonces, siempre que identifiquemos un hematoma epidural, siempre debemos cambiar la ventana y buscar la fractura. Entonces aquí tenemos 2 hematomas epidurales temporales. Les estoy señalando aquí el derecho, pero noten como al lado izquierdo también hay otro hematoma. Entonces les dije, cada que veamos un hematoma epidural debemos buscar una fractura. Cambiamos entonces la ventana en este paciente y miren la fractura. Bueno, seguimos con el contenido anormal intraaxial. Y recordar entonces que las contusiones son del 20 al 25% de los pacientes que presentan trauma craneoencefálico van a presentar este tipo de lesiones. Estas son lesiones que son heterogéneas, que van a estar compuestas por una zona hemorrágica central y puntiforme y va a haber edema y necrosis adyacente. Tenemos aquí ejemplo de contusiones que se aparecen en las imágenes de tomografía como unas lesiones hiperdensas que pueden ser confluentes con una hipodensidad circundante que suelen estar localizadas generalmente en las regiones frontales basales y temporales. El neumocéfalo es un término utilizado para describir la existencia de aire que penetra al interior de la cavidad craneal. Y este aire se puede acumular en comportamiento en cualquiera de los compartimentos, es decir, epidural, subdural, subaracnoideo. Eso es un ejemplo de un neumocéfalo. Observen entonces cómo las burbujas de aire que tienen una densidad negativa, recordemos de menos 800 a menos 1000 en el espacio subaracnoideo frontal derecho. Otro ejemplo entonces de contusiones frontales del lado derecho, y recuerden que siempre que vemos igual una lesión intraparenquimatosa debemos buscar siempre la fractura. Miren acá como además de una fractura hay también un neumocéfalo súper pequeño. Y finalmente, en el contenido anormal intraaxial tenemos la lesión axonal difusa o daño axonal difuso, que lo que ocurre es una disrupción de los axones de la sustancia blanca que es causado por el trauma y esto genera un déficit neurológico severo. Generalmente el paciente se presenta con una encefalopatía y este se puede identificar con hemorragias generalmente córtico-subcorticales y tienen una clasificación. Tipo 1 son aquellos que tienen localización córtico-subcortical, tipo 2 es cuando ya me comprometen el cuerpo calloso y el tipo 4 cuando me comprometen el tallo cerebral. Esta es una lesión que
obviamente debemos tener una alta sospecha porque en ocasiones son hematomas o hemorragias tan pequeñas, petequiales tan pequeñas que pueden no ser adecuadamente visualizadas en tomografía. En este caso vemos una hemorragia petequial corticosubcortical frontal derecha que a este paciente se le hizo una resonancia y en la secuencia ST2 vemos la hipointensidad secundaria a una lesión axonal difusa grado 1. Finalmente voy a terminar con la línea media y el sistema ventricular. Entonces, nunca se puede pasar por alto la evaluación del sistema ventricular. Recordar que como en el sistema ventricular hay líquido cefalorraquídeo, la densidad debe ser líquida, es decir, de 0 a 20. No puedo tener lesiones que tengan mayor densidad y si existen, entonces hay que mirar cuál es el origen de las mismas. Entonces, en este caso vemos como normalmente deben estar hipodensos, pero que si vemos un contenido de mayor densidad, ya debemos pensar en un hemoventrículo. Este es el ejemplo de un hemoventrículo en el cual vemos que hay ocupación del sistema ventricular por material de mayor densidad secundario a una hemorragia que drenó hacia el sistema ventricular. En este diagrama, entonces, es como para recordar un poco que siempre debemos cambiar las ventanas. Nunca podemos hacer un diagnóstico solamente mirando con parénquima, sino que debemos cambiar a ventana pulmón, a ventana hueso, pues para poder identificar algunas lesiones que pueden pasar por alto. En este caso les estoy haciendo pues como el diagrama de cómo se vería más o menos un neumoventrículo. Recuerden que el aire se va a ver también hipodenso y es mucho más hipodenso que el resto del líquido, pero si pasamos rápidamente puede pasar desapercibido, pero si cambiamos a ventana pulmón o a ventana hueso vemos las burbujitas de aire como se los mostré en el caso anterior. Entonces este es el caso de una paciente que tiene un hemoneumoventrículo secundario a una herida transfictiante por proyectil de arma de fuego. Entonces vean cómo las burbujas de aire se van hacia el aspecto anterior y cómo el material denso, que sería pues el sangrado, se va hacia el aspecto más posterior. Bueno, entonces es importante siempre trazar la línea media y la línea media debemos trazarla desde la cresta frontal hasta la protuberancia occipital. Entonces vamos a trazarla ahí y debemos ver que la línea media en ningún momento debe estar desviada y si hay desviaciones entonces debemos pensar en las herniaciones. Entonces hay 6 tipos de hernias básicos que ustedes deben tener claros. La primera de ellas es la herniación uncal, que es aquella que ocurre a través de la tienda del cerebelo. La tipo 2, pues, o que pongo en número 2, es la central o transtentorial. La 3 es la subfalcina o supracallosa, que es a través de la hoz del cerebro. El 4 sería el fungus cerebri. El 5 la transtentorial ascendente y la 6 la herniación de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una herniación uncal derecha y noten el desplazamiento que existe de la línea media hacia la izquierda por una herniación uncal. Esta es una herniación subfalcina, miren que hay desplazamiento del tejido cerebral a través de la hoz del cerebro y que va de izquierda a derecha y que si volvemos otra vez a las imágenes axiales vemos cómo hay un desplazamiento significativo de la línea media. El fungus cerebri realmente no lo vamos a ver tanto en el trauma agudo, sino más bien complicaciones postquirúrgicas. Es una herniación del parénquima cerebral a través de un defecto óseo. Noten el defecto óseo por una craniectomía derecha en la línea punteada que va cambiando de colores. Y finalizo entonces con la herniación amigdalina, en el cual se identifica, la primera imagen es una imagen axial de tomografía y la segunda una resonancia en secuencias T2, donde se observa el desplazamiento de las amígdalas en sentido inferior a través del foramen magno. Eso era todo lo que les tenía. Muchas gracias.